Buenos días, doctor, y a todos los oyentes. El día de hoy voy a responder a las 10 preguntas planteadas respecto al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Primera pregunta. ¿Por qué el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece una responsabilidad penal especial para los adolescentes y cuáles son las diferencias fundamentales respecto de la responsabilidad penal de los adultos? Bueno, el artículo 1 del título preliminar establece que el adolescente entre 14 y menos de 18 años responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose su edad y características personales. Esta especialidad reconoce la condición particular del adolescente como sujeto en formación. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las diferencias fundamentales respecto de la responsabilidad penal adulta? Primero, en cuanto al sistema procesal, el artículo 5 dispone que el proceso de responsabilidad penal del adolescente es un sistema distinto al de los adultos, el cual está diseñado para proteger en mayor medida los derechos y garantías de los adolescentes. Asimismo, establece que los funcionarios deben de ser personas capacitadas en derechos humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, en cuanto a las sanciones, no se imponen penas privativas de libertad en sentido estricto, sino medidas socioeducativas orientadas a la resocialización y a la reintegración del adolescente. Asimismo, que su duración es significativamente menor, ya que la internación va de 1 a 6 años como máximo, y en casos excepcionales hasta 8 años. Ahora, en cuanto a los plazos de prescripción, el artículo 74 establece plazos muy reducidos, por ejemplo 5 años para delitos graves, 3 años para los demás delitos y 10 meses para las faltas, frente a plazos ordinarios del derecho penal adulto. Ahora, en cuanto a la confidencialidad, el artículo 10 prohíbe la difusión de la identidad del adolescente y el artículo 19, numeral 5, garantiza que no se genere ningún antecedente policial o judicial. Esas vendrían a ser las principales diferencias con respecto de la responsabilidad penal adulta. Ahora, la pregunta 2. Explique el interés superior del adolescente y analice cómo debe de aplicarse cuando entre en conflicto con otros intereses o derechos dentro del proceso penal. Bien, el artículo 2 del título preliminar consagra el interés superior del adolescente como eje rector de todo el sistema. Su contenido comprende la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso, con carácter de principio rector, no puede ser perjudicado por interpretaciones negativas. Ahora, con respecto al contenido del principio, toda autoridad que adopte una medida debe evaluar las posibles repercusiones de su medida sobre el adolescente, justificando por qué ha considerado esta medida, asimismo de cómo consideró este principio y de qué criterios ha utilizado y la ponderación efectuada frente a otros derechos. Asimismo, recalcando que el adolescente debe ser escuchado en toda oportunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando entra en conflicto con otros intereses o derechos? El artículo 3, principio preadolescente, establece que cuando exista en conflicto entre el interés superior del adolescente con otros intereses o derechos, la autoridad competente debe de analizar y ponderar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del adolescente es un interés superior y una consideración primordial. Estos vendrían a ser la importancia del principio del interés superior del adolescente. Pasando a la pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia del principio de desjudicialización o mínima intervención en la justicia penal juvenil y qué mecanismos prevé el Código para materializar dicho principio? Bueno, el artículo 6 del título preliminar consagra el principio de desjudicialización o mínima intervención, estableciendo que deben de adoptarse medidas que eviten someter al adolescente a un proceso judicial o que pongan término al mismo, sin recurrir a un juicio oral, respetando los derechos del adolescente y considerando el interés de la víctima. Ahora, este principio responde a la evidencia criminológica que la judicialización temprana y el encierro no favorecen la reinserción, sino que pueden generar mayor estigmatización. También su importancia radica en que reconoce que el proceso formal puede ser más perjudicial que beneficioso para el adolescente. ¿Cuáles son los mecanismos que prevé el Código? Primero tenemos
que en la sección 6, que regula las salidas alternativas al proceso, define a estas como instituciones de resolución de conflictos que buscan que las partes alcancen acuerdos evitando las consecuencias negativas del proceso judicial. Ahora, esas deben ser incentivadas en todas las instancias. Bueno, la primera vendría a ser la remisión, que consiste en promover la abstención del ejercicio de la acción penal o la separación del adolescente del proceso cuando cometió una infracción que no reviste mayor gravedad, remitiéndolo a programas de orientación con enfoque restaurativo por un plazo máximo de 12 meses. El fiscal puede aplicarlo durante las diligencias preliminares sin intervención judicial. La segunda es el acuerdo reparatorio, que permite el reconocimiento del daño y su reparación directa o prestación de servicios, la cual se va a aplicar cuando se afecta el patrimonio sin comprometer la integridad o la vida de la víctima. Y luego tenemos al mecanismo restaurativo, que es una intervención especializada para el establecimiento de un acuerdo entre las partes sobre cuál va a ser la reparación del daño, procurando que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos, el cual se realiza mediante la mediación. Ahora tenemos el proceso especial de terminación anticipada, que permite concluir el proceso mediante un acuerdo entre el fiscal y el adolescente sobre la medida socioeducativa y la reparación civil. Estos vendrían a ser los principales mecanismos que prevé el Código. Bien, pasando a la siguiente pregunta. Analice los derechos y garantías que integran el debido proceso del adolescente y por qué esos derechos adquieren una protección reforzada en comparación con el proceso penal ordinario. Ya bien, el artículo 7 del título preliminar establece el principio del debido proceso, que en el ámbito adolescente adquiere una dimensión ampliada respecto al proceso penal adulto. Ahora, ¿cuál es el contenido de este derecho? Nos indica que todo adolescente tiene un derecho inviolable e irrestricto a ser informado sobre cuáles son sus derechos, también a de conocer cuál es la imputación que se realiza en su contra. Asimismo, será asistido por un abogado defensor, el cual también tiene derecho a tiempo para preparar su defensa, a ejercer su autodefensa material y a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba que considere pertinentes. Vemos cómo el derecho de defensa se extiende a través de todo el proceso. Ahora, algunas de las garantías que encontramos está, por ejemplo, la garantía contra la autoincriminación, la cual prohíbe obligar o inducir al adolescente a declarar o reconocer contra sí mismo su responsabilidad o contra miembros de su grupo familiar. Luego, en los derechos de la detención, tenemos que en el artículo 19, número 3, establece que el adolescente solo puede ser interrogado por la policía en presencia de su abogado defensor, siendo nula toda declaración que realice cuando éste esté ausente. También, ¿cuáles son entonces las razones por las que se le otorga una protección reforzada? Es en que la doctrina reconoce que el adolescente, por su etapa de desarrollo, es más vulnerable a la coacción y menos capaz de reconocer cuáles son sus derechos y más susceptible de sufrir daños irreversibles por la intervención del sistema penal. Lo cual básicamente nos indica o resalta la condición de vulnerabilidad del adolescente que se encuentra en una etapa de desarrollo. Esta vendría a ser la principal razón por la que se le da una protección reforzada. Ahora, pregunta 5. Explica el rol del Ministerio Público dentro del proceso de responsabilidad penal del adolescente y cómo se diferencia su actuación de la que se desarrolla en el proceso penal de los adultos. Bueno, el artículo 13 establece que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. También sigue los actos que revistan carácter de infracción, actuando de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. Asimismo, destaca que el fiscal va a conducir la investigación desde su inicio. Ahora, ¿cuáles son las diferencias respecto al proceso adulto? En primer lugar, el fiscal en el proceso adolescente tiene una doble función, una persecutoria y una protectora del interés superior del adolescente. Esto está establecido en el artículo 14, literal B, que establece que el fiscal debe de indagar no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino que también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del adolescente, y en función de su interés superior.
Asimismo, el literal F del mismo artículo dice que le atribuye la facultad de desistirse de la persecución penal o abandonar la iniciada cuando considere que ello es lo más conveniente para el adolescente y resulte la mejor solución frente a un conflicto penal o para el futuro del adolescente. Ahora, en el artículo 14, literal Q, también establece que lo obliga a procurar la solución alternativa al proceso del adolescente, especial mediante mecanismos como la remisión, la mediación, la conciliación y prácticas restaurativas. Ahora, en el literal M, encontramos que lo obliga a velar por la efectiva satisfacción de los derechos del adolescente imputado, promoviendo tanto medidas judiciales como extrajudiciales. Asimismo, en el literal P establece que todos los casos debe de considerar el abordaje individual del trabajo con cada adolescente. Y bueno, en síntesis, el fiscal no solo es un mero acusador, sino que también es un operador de justicia que debe de equilibrar la persecución de la infracción como la protección del adolescente y la búsqueda de soluciones restaurativas. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, nos dice: ¿qué funciones cumple la policía especializada en la investigación de infracciones cometidas por adolescentes y qué obligaciones tiene respecto de la protección de sus derechos fundamentales? Primero, el artículo 16 establece que la policía especializada es un órgano especializado que va a actuar exclusivamente cuando el adolescente va a ser un imputado. Esta policía debe de estar capacitada para el tratamiento con adolescentes en base a los principios de protección integral de sus derechos y el enfoque de género. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple con respecto a la investigación? Primeramente, el artículo 17 establece que debe tomar conocimiento sobre las presuntas infracciones y dar cuenta inmediata al fiscal. También debe de realizar diligencias de urgencia e imprescriptibles para impedir sus consecuencias. También debe individualizar a los imputados o los responsables y asegurar los elementos de prueba. También algunas obligaciones que tiene están frente ante la captura. En el artículo 17.3 establece que ante la captura del adolescente, la policía debe de dar aviso inmediato a sus padres, tutores o responsables, asimismo al fiscal y al abogado, indicando cuál es el motivo por el que se le ha capturado, también el lugar donde se encuentra el adolescente y la dependencia o módulo especializado donde es conducido. Ahora, respecto a los deberes de la detención, artículo 44 establece medidas ante la detención, como conducir al adolescente al módulo especializado de atención al adolescente en conflicto con la ley penal. Asimismo, debe de informar de la infracción que se le atribuye y sus derechos. También debe de cautelar su seguridad e integridad física y emocional, asimismo como mantenerlo separado de los adultos en caso de concurrencia. Ahora, respecto a la reserva de la identidad, el artículo 19 prohíbe al personal policial informar a los medios de comunicación acerca de la identidad del adolescente infractor. También la misma reserva se extiende a menores de edad que sean testigos o víctimas del hecho investigado. En síntesis, la policía especializada cumple una función muy importante respecto a la investigación de las infracciones cometidas por los adolescentes. Bien, pregunta número 7. Desarrolla el contenido del derecho de defensa del adolescente desde el momento de la detención hasta la culminación del proceso. ¿Qué consecuencias jurídicas generan su vulneración? Primero, el derecho de defensa del adolescente tiene un carácter continuo e irrestricto a lo largo de todo el proceso, con una mayor intensidad que la de los adultos. Primero, durante la detención, el artículo 45 establece que el adolescente tiene derecho a contar con un abogado defensor de su libre elección y en caso este no esté presente, tiene derecho de que le asista un defensor público. Asimismo, el numeral 19 en número 3 establece la nulidad de toda declaración que realice el adolescente cuando el abogado defensor no esté presente. Y durante la investigación, el artículo 25 regula los derechos que tiene el abogado defensor, que incluyen interrogar directamente al defendido y demás procesados. Asimismo, de interrogar también a los testigos, peritos, también de recurrir a personal especializado, también de aportar medios de investigación y prueba,
también tiene el derecho de acceder al expediente fiscal o judicial, también debe de derecho a ingresar a los establecimientos donde se encuentre su patrocinado. Ahora, durante el juicio oral, artículo 107.3 establece que el adolescente puede en cualquier estado del juicio solicitar ser oído para ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones. Puede comunicarse con su abogado defensor sin paralizar la audiencia. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de su vulneración? Artículo 19, numeral 3, establece la nulidad de toda la declaración sin presencia del defensor. El artículo 19, numeral 4, otorga al adolescente la facultad de acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria cuando considere que sus derechos no han sido respetados, a fin de que se subsane este error y se dicten medidas de corrección o protección para el adolescente. Asimismo, esas son las principales consecuencias que traería la vulneración de sus derechos fundamentales. Pasando a la pregunta 8. Analice el carácter excepcional de la privación de libertad en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. ¿Qué fundamentos jurídicos justifican que sea considerada una medida de último recurso? Bien, el artículo 6 establece que la privación de libertad del adolescente, aun cuando sea preventiva, tiene un carácter excepcional y debe estar debidamente fundamentada, siendo aplicada como medida de último recurso. Asimismo, la fundamentación debe de señalar el motivo por el cual no es posible aplicar otra medida alternativa. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos que se basan en esta excepcionalidad? Primero, el fundamento convencional se encuentra en la Convención de los Derechos del Niño, incorporada al artículo 5 y 15. El artículo 5 dispone que el proceso se regula respetando los tratados internacionales de protección de derechos humanos. También la Convención establece que la privación de libertad del niño debe usarse como medida de último recurso, debe ser la más corta posible. Ahora, el fundamento constitucional radica en que la restricción de un derecho fundamental, que vendría a ser la libertad, requiere expresa autorización legal y se impone con respeto al principio de proporcionalidad. Ahora, el fundamento pedagógico está en el artículo 14 o en el artículo 4 del título preliminar, que establece que la medida aplicada debe de fortalecer el respeto por los derechos fundamentales y promover la reintegración del adolescente para que asuma una función constructiva en la sociedad, por lo cual se debe de evitar que se le someta a la internación, por lo cual se buscan también medidas alternativas. Pasando a la pregunta número 9. Explica la importancia de los equipos técnicos interdisciplinarios dentro del proceso de responsabilidad penal adolescente y cómo contribuyen a la adopción de decisiones judiciales acordes con el interés superior del adolescente. Bien, el artículo 30 establece que en el proceso hay cuerpos técnicos auxiliares especializados con el fin de brindar un enfoque interdisciplinario que permitan asistir y orientar exclusivamente a jueces y fiscales, los cuales deben estar integrados también por médicos, psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Los equipos que intervienen está el equipo interdisciplinario del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Centro Juvenil. Ahora, estos revisen en carácter obligatorio, debido a que el artículo 31.2 establece que los informes técnicos son obligatorios y bajo sanción de nulidad, previos al dictado de cualquier resolución durante el proceso. Ahora, esta disposición es de enorme trascendencia ya que convierte un criterio técnico en un presupuesto de validez de las decisiones judiciales. Ahora, algunas de las funciones conforme al reglamento, los equipos cumplen funciones de evaluación, de intervención, por ejemplo, proponiendo programas de orientación o planes de tratamiento, también el acompañamiento de la ejecución de la medida. Asimismo, cómo contribuyen al interés superior del adolescente. Bueno, este informe del equipo va a informar la decisión sobre cuál la medida de coerción va a ser la más adecuada. También va a indicar qué medida socioeducativa corresponde. Asimismo va a indicar si procede la variación de la internación y si es viable el beneficio de semilibertad.
También el artículo 34.3 dispone que antes de imponer una medida de coerción debe de contarse sí o sí con este informe multidisciplinario que oriente la decisión, asimismo de que el contenido de los informes se elabore en base a criterios estandarizados mediante un protocolo único interinstitucional, lo que garantiza coherencia y objetividad en la evaluación. Y esto contribuye principalmente al interés superior del adolescente. Bien, ahora pasando a la última pregunta que nos indique desde una perspectiva restaurativa, educativa y de reinserción social, evalúe si las medidas socioeducativas previstas en el Código cumplen adecuadamente la finalidad de la justicia penal en el Perú, asimismo fundamente su respuesta con argumentos jurídicos. Bueno, primero hay que ver el diseño normativo. En el artículo 150 establece que las medidas socioeducativas deben tener una función pedagógica, positiva y formativa con la finalidad de facilitar la resocialización y la reintegración del adolescente. También debe de priorizarse la que tenga mayor impacto educativo. Ahora el artículo 156 contempla las siguientes medidas que están la amonestación, la libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida como única medida socioeducativa privativa de la libertad. Esta diversidad refleja el intento de diseñar respuestas graduadas y proporcionales. Ahora, en cuanto a la dimensión educativa, el artículo 150 garantiza que los derechos a la educación y formación profesional, también a los de salud, no pueden ser limitados ni suspendidos durante la ejecución de la medida. Ahora, el artículo 167 hace obligatoria las actividades pedagógicas durante la internación y el 173 crea un incentivo de formación educativa que reduce la medida de internación conforme a los avances educativos. Ahora, en cuanto a la dimensión restaurativa, el Código incorpora este principio o este enfoque como un principio y como un mecanismo. El artículo 72.2 también declara que el proceso privilegia la noción de integración social sobre la rehabilitación institucional. Asimismo, se enfocó en la justicia terapéutica que atiende principalmente los problemas relacionados a la salud del comportamiento infractor, también relacionados sobre todo al consumo problemático de drogas. Ahora, en cuanto a la dimensión de reinserción, los artículos 180 y 182 regulan la preparación para el egreso, el seguimiento posterior por 6 meses y las coordinaciones interinstitucionales para la reinserción familiar, social y laboral. Sin embargo, hay que destacar que han habido ciertas reformas, por ejemplo, la introducida por la Ley 32.330, que amplió los plazos de internación a adolescentes respecto a ciertos delitos. Ahora, esa tendencia puede comprometer la coherencia del sistema con sus propios principios, dado que prolongue el alejamiento del adolescente de su entorno familiar y comunitario, precisamente cuando este vínculo es necesario para la reinserción social del adolescente. Ahora, como conclusión, si bien hay ciertas modificatorias que amplían la responsabilidad del adolescente, introduciendo cierta tensión con ciertos principios del propio código, el diseño normativo del código en su versión original y en sus principales reformas técnicas es coherente con fines restaurativos, educativos y de reinserción social. Asimismo, el sistema de medidas graduadas, el rol central de los equipos interdisciplinarios, el plan de tratamiento individual y los mecanismos alternativos configuran un marco avanzado respecto al código. Bueno, finalizando, eso sería todo respecto a mi contestación a las 10 preguntas. Muchas gracias por su atención.